Hola, ¿qué tal, dicheros y dicheras? ¿Cómo están? Excelente día, tarde, noche, en el momento que nos estén viendo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Dichos y Pesos. Eri, amiga, ¿cómo estás? Muy bien, Carlitos. Muy bien, gracias. Aquí disfrutando de una tarde lluviosa. Exactamente, porque ya empezó un poquito de lloviznita, pero está rico, ¿no? Está un poquito de frío, un poquito de medio templado, pero muy bien. Aquí estamos para platicar con ustedes acerca de algo que le encanta a mi amiga Eri, que son Los dichos. los dichos. No, y espérate, la finanza, el dinero. Ah, claro. A todos nos gusta el dinero. Por supuesto, el chiste es saber cómo atraerlo, cómo multiplicarlo y cómo disfrutarlo. Claro. Así que el dicho del día de hoy es: el dinero no crece en árboles. Ay, no sabes cuántas veces mi mamá me dijo eso. ¿Tú crees que el dinero crece en los árboles? Entonces, este gran dicho que muchas mamás, muchas personas, incluso nosotros hemos dicho de, oye, ¿tú crees que el dinero crece en los árboles? ¿O qué te estás creyendo? Que a la mamá, cuéntale Exactamente. Amiga, explícanos qué hay detrás de este dicho. Bueno, en efecto, el dinero no crece en los árboles, pero crece muy similar a un árbol. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de que es de esta relación que hay entre que el dinero no se da en los árboles o no crece en los árboles, pero sí crece de manera muy similar. ¿Por qué? Porque siempre, para que nazca un árbol, hay que plantar la semilla. Claro. Y lo mismo pasa con el dinero. Para que el dinero crezca, hay que plantar una semilla, hay que dejarlo crecer, hay que abonarlo, hay que cuidarlo, hay que invertirlo para que se multiplique. Y me encanta una frase de Warren Buffett que dice, alguien está sentado a la sombra de un árbol el día de hoy porque plantó ese árbol hace 20 años. Sí. Y es exactamente con el dinero y con la parte del patrimonio familiar que se va formando. Siempre hay que empezar por una semilla, dejarla crecer, abonar, cuidar los dineros, generar más ingresos, para que después esté en su florecimiento y disfrutar. Bueno, y tampoco se trata de disfrutarlo ya hasta el final, se trata de disfrutar el proceso. Pero yo desde mi perspectiva, es cierto que el dinero no se da en los árboles, pero sí lleva un proceso muy similar que un árbol. Definitivamente. Y vamos por la primera parte. Vámonos por partes. Tú hablas de una semilla. ¿Qué es la semilla? Mira, para mí la semilla dentro de la generación del dinero y de la riqueza, yo creo que la semilla es nuestro mayor activo, que somos nosotros mismos, que es nuestra mente, que es la educación, ¿sí? Si bien es cierto, en las escuelas no se nos enseña a hablar de dinero, no se nos enseña a hablar de finanzas, pero creo que es muy importante que desde los hogares empecemos a inculcar esta semillita de la educación financiera, de hablar del dinero, porque hay en casas que no se habla del dinero, ¿sí? Entonces, para mí la semilla sería empezar a sembrar una mentalidad diferente con respecto al dinero, ¿sí? El segundo, o como siguiendo en esa línea, pues es la parte del trabajo, ¿sí? No hay otra manera de generar dinero más que a través del trabajo. O bien, que ya lo tengas y lo multipliques o que lo empieces a crear. Lo más importante es trabajar para obtener ese dinero. Y obviamente trabajar limpiamente, bajo valores, bajo principios, ¿sí? bajo un esquema de integridad. Para mí esa sería la semilla, ¿sí? Tiene que ver con la parte de la mentalidad, de crear mentalidad positiva acerca del dinero, y la parte de la generación, que podría ser a través del trabajo, ¿sí? El equivalente, porque no hay otra manera, todos tenemos que trabajar. Y la parte de la madurez, ¿sí? Como de esta parte de crecimiento del dinero, tendría que ser, yo lo veo como esta parte tiene que ver con esta parte de generar más ingresos, ¿sí? Porque al principio tú trabajas, en el trabajo intercambias tu tiempo por dinero. Sí. Y el tiempo es el único valor, el único recurso no renovable. Entonces, es muy importante que dentro de tu trabajo tú vayas generando un presupuesto para que este dinero de alguna u otra manera vaya trabajando para ti, lo que conocemos a través de ingresos pasivos. Entonces, es ir en el desarrollo, es ir creando todas esas fuentes
que van a ir a estar regando mi arbolito. El abono. El abono. Hay que abonarle. Hay que De hecho, se le dice igual, sigue abonando, sigue abonando. Ándale, pero en lugar de abonarle al crédito, le vas a abonar a tu cuenta de ahorros, a tu cuenta de inversión, ¿sí? ¿Y qué es importante en este proceso, sobre todo cuando estamos en los 20? Ajá. Y aquí quiero hacer como esta pausa que cuando los chicos estamos en los 20 y empezamos a trabajar, todos empezamos, quiero un carro, quiero una casa, sin pararnos a pensar un poquito si el carro me va a dar dinero y la casa me va a dar dinero. Bien importante. ¿No? Bien importante. Bien importante. Entonces, quizá hacer este cambio de mentalidad de a lo mejor, ok, con mi sueldo, con mis ingresos, voy a generar un negocio que me dé otra entrada, o con lo que me va a costar el carro voy a poner un negocio que me dé más dinero, ¿no? Entonces, viene esta parte de generar dentro del desarrollo diferentes fuentes, diferentes abonos para que el árbol vaya creciendo la semilla, ¿sí? Eso sería, yo creo que una de las cosas súper importantes, y hacer como mucho hincapié en el proceso de crecimiento, en el proceso de generación de mayor dinero, de generación de riqueza. ¿Por qué? Porque yo creo que una de las cosas que tenemos actualmente en la sociedad es la impaciencia, ¿sí? Hay una cultura de la inmediatez, de yo todo lo quiero rápido, de todo lo quiero ya, y no le doy oportunidad a mi dinero, a mi capital, a mis ingresos, a que crezcan, a que se fortalezcan, ¿no? Y entonces empiezo a talarle, es como si talara el árbol muy pequeño y pues eso va a impedir que crezca, ¿no? Por eso me gusta hacer esta analogía de que el dinero en efecto no crece en los árboles, pero es muy similar a cómo se genera un patrimonio fortalecido, ¿sí? Y esto va dirigido hacia los jóvenes. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay muchos viejos pobres, ¿sí? Pero esos viejos pobres en algún momento fueron jóvenes pobres. Sí. Y no me estoy refiriendo a pobres en el sentido de falta de dinero. Me estoy refiriendo a pobres en este tema de la mentalidad. Claro. No hubo una educación de la mente, no hubo crecimos con ciertos mitos acerca del dinero y nunca paramos a decir, a ver, ¿eso es cierto que los ricos son malos? ¿Es cierto que es mejor ser pobre que rico? ¿Que si me quedo pobre voy a entrar al cielo? ¿Y si soy rico no? O sea, nunca paramos. A ese tipo de pobreza yo me refiero, a la pobreza mental, a la pobreza, pues inclusive hasta espiritual, ¿no? Sí. Y es un llamado a estos jóvenes que empiezan a tener su primer trabajo, sus primeros ingresos, que sí o sí una parte de sus ingresos debe de estar ahorrada y se deben de ajustar al 80% de lo que reciben mensualmente, pero el 20% debe de estar ahorrado, invertido, de manera muy constante, disciplinada, sistemática, y si es en un instrumento financiero seguro y que les dé rendimiento, pues mucho mejor. Entonces, ese yo creo que es el problema. No podemos ir al árbol a comernos un fruto cuando no lo hemos dejado madurar, cuando no lo hemos abonado, cuando no le hemos movido la tierra, cuando no le hemos quitado los gusanos, cuando todavía ni siquiera tiene el fruto, o aunque ya lo tenga, te tienes que esperar a que el fruto madure. Entonces, es lo mismo con nuestro dinero. Es lo mismo con la generación de nuestro patrimonio. Fíjate que comentas cosas bien interesantes. Yo me quiero regresar un poquitito porque ahí viene también la parte psicológica, que también eres experta en eso. Cuando dices vamos a plantar la semilla, pero cuando no es una semilla de calidad, cuando es una semilla en la cual no está orientada de una forma que, como tú pones esto, cuando esta semilla viene de un entorno en donde hay escasez, donde siempre hace falta, donde tienes que trabajar mucho para ganar poco, donde viene todo que esta semilla ya viene como muy, pues no quiero decir maleada, pero no viene con nutrientes, sino más bien viene desgastándose y en lugar de que dice, porque sí la planté, pero aún así apenas sí dará un retoñito o costará mucho trabajo, aunque le esté metiendo porque la mentalidad es otra. Claro, y acabas de mencionar algo muy importante. Claro que el contexto es súper importante e influye
en el tipo de mentalidad que nosotros tenemos, ¿no? Ya está este autor, Tim Rohn, Tim Rohn, que habla de que somos el promedio de las cinco personas que nos rodean. Entonces, imagínate, si tu contexto está hablando solamente de carencia, de pobreza, de que no se puede, ¿no? De que el dinero es malo, pues obviamente esa semilla, por mucho que tú quieras sembrar una semilla diferente, no va a abonar porque tu contexto cambia. Entonces, el hecho de que tengamos una tierra firme, y es nuestra mente, ¿no? Para generar ideas de cómo generar más dinero es súper importante, porque combinas una buena semilla, y aquí me refiero a una buena educación financiera. A lo mejor si no sabes, pues pregúntale a quien sí sabe, ¿no? Pregúntale cómo lo ha hecho. Contrátate un buen mentor para que te enseñe cómo hacerlo. Y empieza a generar esta tierra fértil en tu mente para que les pongas la semilla adecuada y obviamente que va a florecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente el hecho de las conversaciones que tú tienes dentro de tu contexto van a ir nutriendo esa semilla. Por eso es importante que el grupo donde te rodees, con los que vas a hablar del dinero, pues sepan de cómo generar dinero, ¿no? Cómo lo han hecho, que tengas evidencia. Y eso es bien padre porque van a estar nutriendo tu tierra, que es tu mente, y esta semilla va a florecer. Además que va a tener acción. De repente pueden decir, ay, sí, claro, pero yo no tengo dinero porque tú hablas de acá, de allá. De verdad, está en el YouTube, en el Instagram, incluso en TikTok, personas como Eri que se dedican a esto, a estar educando, a estar brindando consejos. Así que si tienes un teléfono y tienes conexión, ya no hay pretextos. Sí está bien que tengamos tanto acceso a la información a través de Facebook, TikTok, YouTube y todo, pero creo que lo más valioso es cuando tú vas a una biblioteca y compras un libro de un autor. Ajá. Cuando en tu agenda está un curso sobre educación financiera, sobre en dónde invertir, o sea, que tú vayas educándote de fuentes de primera mano, Claro. que te permitan ir regando esta semilla, ¿sí? Eso es súper importante, Carlitos. ¿Por qué? Porque en las redes sociales hay muchos vendehumos. Harto charlatán. Ándale. Sí, hay que tener muchísimo cuidado en Entonces, eso, sí. yo por eso soy más adicta, y sí, soy adicta a los libros y a los cursos. O sea, que sepas de dónde viene el conocimiento y quién te lo está dando. Que esté certificado. Exactamente. Muy bien. Así es. Oye, para ir cerrando el episodio, ¿cuál es el objetivo de estar plantando esta semilla? Mira, yo creo que el objetivo va a ir en razón de tu plan de vida, de tu misión de vida, de tu visión de vida. Y eso es muy importante, eso es algo personal. Y creo que es algo que a veces no nos preguntamos, pero sin duda, yo creo que cuando tú plantas un árbol en cierto lugar, de cierta calidad o de cierto tipo de árbol, lo plantas con un objetivo, ajá, que no lo vas a gozar luego, lo vas a gozar en 20 años, pero tiene un objetivo. Es exactamente lo mismo cuando empezamos a plantar una semilla financiera, una semilla económica. Y particularmente hablo de las inversiones a largo plazo, que los chicos ya de los 20 ya habíamos platicado, es el mejor momento para invertir, porque si tú estás con el único compromiso que eres tú en tu vida, ahorras tu 20%, adaptas tu vida al 80% y ese 20% se invierte, conforme van creciendo, van pasando los años, vas tomando más compromisos de vida, pero tú ya llegas con un hábito bien arraigado, ajá, ya llegas con el hábito del ahorro y de la inversión. Entonces, muy importante, chicos, para los de 20, empiecen a ahorrar su 20% mensual, pónganlo en una inversión a largo plazo y tengan paciencia. Pero para que tengan paciencia y para que no se desanimen en el camino, lo que tienen que hacer es encontrar un para qué, un sentido de vida, hacer su plan de vida y saber que ese 20% tiene un fin específico. Y que no se trata de privarte ahorita, se trata de disfrutar el proceso, de ir generando más, y conforme vas generando más, vas ahorrando. Se trata de vivir en equilibrio financieramente, ¿sí? Súper importante.
Se trata de no caer en la trampa de que, pues ahí tengo un guardadito y de repente tomo. No. Y que, o sea, ese 20% no existe. Es decir, no existe en los próximos 30 años. Exacto. Entonces, por eso es importante que nos eduquemos y que busquemos un instrumento financiero confiable, regulado y que tenga el interés compuesto, porque el interés compuesto a lo largo del tiempo nos va a permitir que nuestro dinero crezca a lo alto, a lo ancho y a lo largo. Y eso lo dijo Albert Einstein. Entonces, es súper importante que nos eduquemos en cuáles son los instrumentos financieros más adecuados para que mi dinero no vaya perdiendo valor en el tiempo. Me encantaría conocer a alguien que me ayudara con mis instrumentos financieros. Bueno, pues yo puedo ser, sí, claro, o sea, busca un asesor y por supuesto que búscame a mí en mis redes y con todo gusto pues ya platicamos del plan personal que cada uno necesita y requiere y le diseñamos el chaleco a la medida, ¿sabes? Porque también dentro de este proceso de las inversiones y de la creación de patrimonio a lo largo del tiempo, tenemos que entender que es igual, o sea, a nuestra semilla, a nuestro árbol, le afectan las estaciones del año. Claro. En primavera está verde, floreciente, bien bonito, ¿no? En verano, pues más, o sea, frondoso, precioso. Pero lo que es el verano y el otoño y el invierno, los vemos grises. En invierno dices, oye, eso está vivo, ¿no? Y es igual. Las inversiones van teniendo un proceso que se ve afectado por el movimiento de los mercados financieros, que en algún momento tú puedes estar arriba y en otro momento no puedes haber ganado tanto, y pudo haber caído tu inversión, pero necesitas paciencia para entender que necesitas esperarte porque tu inversión es a largo plazo, es para una generación de capital. Entonces, si todo esto lo anclamos a un plan de vida, créeme que no vas a ser un viejito pobre, vas a ser un viejito rico. Vas a ser un buen sugar daddy. Ándale. Claro, yo no lo quise decir así. Pero por supuesto, o sea, vas a tener una vida más holgada, también vas a ir viviendo de manera muy tranquila, muy equilibrada las diferentes etapas de la vida que se te vayan presentando o que tú vayas decidiendo construir. Entonces, yo creo que el dinero no crece en los árboles, pero una de las cosas que tenemos que estar bien claros es en que necesitamos empezar a sembrar la semilla en tierra fértil, que es nuestra mente, que es nuestro mayor activo, el conocimiento, nuestras habilidades, nuestros talentos para ponerlos al servicio de los demás. Y ya decía Ben Franklin, vacía tu bolsillo en tu mente, que tu mente se encargará de llenar tus bolsillos. Entonces, eso para mí se me hace genial. Sembremos una semilla adecuada, tengamos paciencia, tengamos un plan de vida, tengamos un para qué y sobre todo hagamos un compromiso con nosotros mismos y con nuestro yo del futuro, ¿no? Con nuestro yo viejito. Y así como el dinero no crece en los árboles, el contenido tampoco crece sin ustedes. Así que les pedimos que por favor le den like a este capítulo, lo compartan, nos dejen algún comentario, recuerden más de 3 palabras y sobre todo seguir a mi amiga Eri en sus redes sociales, que son... Me encuentro como Eri Sandoval Psicofinanzas en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y en LinkedIn como Erika Sandoval Psicología Financiera. Y también pueden visitar su página web como www.ericasandoval.com, porque además ahí tienes un instrumento muy interesante. Tenemos el instrumento, tenemos un test financiero. Será muy interesante que lo contestes y que agendes tu cita. A través de ese test financiero para después darte tu diagnóstico personalizado y ver qué acciones son las que tienes que tomar. Así que no hay pretexto, agradecemos mucho su presencia. Recuerden que el dicho de esta semana fue: el dinero no crece en los árboles, pero sí crece de manera muy similar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Amiga, hasta luego. Hasta luego. Bye.